días, somos el grupo 2 de la asignatura de Género y Política y hoy hemos venido a la Facultad de Ciencias Políticas para realizar un proyecto sobre el diagnóstico de mainstreaming de género que hay en la facultad. Para ello vamos a realizar una serie de encuestas tanto a profesores, profesoras, alumnos, alumnas y demás miembros de esta facultad. ¿En clase habláis alguna vez de desigualdades entre hombres y mujeres? Sí, en Derecho Laboral, por ejemplo, sí que hemos tratado el tema de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Sí. El debate sale con naturalidad, normalmente, y referido a varios aspectos. ¿En clase habláis alguna vez de cómo el género se cruza con otras desigualdades como la clase social, el origen étnico u otras desigualdades? Sí, esto yo me ocupo de América Latina, con lo cual esto se nota más que en el ámbito europeo. O sea, muchas veces ser mujer encima es una, digamos, agravante más de ser pobre. Obviamente a todas las escalas hay un machismo y una desigualdad, más aún cuando la mujer es inmigrante o es pobre, siempre, ya que tiene menos medios para protegerse, para reclamar algunos derechos y se ve más oprimida, pero en la facultad sí que no lo he visto. ¿En vuestras clases prácticas habéis hecho alguna vez algún caso práctico teniendo en cuenta la dimensión de género? Sí, varias veces, con cierta frecuencia. Recuerdo que hemos hecho comentarios de algunos textos de autoras y autores que tienen en cuenta la dimensión de género. Recuerdo textos de Manuela Lombardo, de María Bustelo. Sí, pues yo puedo hablar de mi experiencia y lo que yo he realizado, ¿no? En la asignatura de Derechos Humanos he elegido el caso de género en varias partes del mundo, en Asia, en el mundo islámico, en Occidente, porque me parece que es una cuestión crucial que además tiene mucho que ver con la sociedad y con el avance de las sociedades y con el cambio social, ¿no? Entonces, para el caso concreto lo he utilizado, le he dado mucha importancia y mucho peso, porque creo que es un factor de peso en la sociedad actual, ¿no? Y bueno, pues estudiar casi todas las asignaturas de contenido social se pueden abordar de uno u otro desde la perspectiva de género, ¿no? Y como además son cuestiones muy actuales, pues realmente bueno, pues enfocarse en temas que puedan tener ejemplos de estos casos. Yo explico muy específicamente la cuestión de género, porque el sindicalismo es muy importante, habida cuenta que la representación femenina es muy baja. Entonces, bueno, pues normalmente lo que procuro es explicar pues, el origen masculino de la organización sindical, en donde hay muy poca representación en los órganos directivos de las mujeres. Entonces esto me parece que yo insisto mucho, y en lo que sí creo de verdad es en la potenciación de las mujeres a escala internacional, que es en donde se está haciendo mucho en la Unión Europea y en otras plataformas internacionales. ¿Se utiliza el masculino genérico de forma sistemática en las clases? Sí, esto es un poco un problema idiomático, yo creo, porque también en el caso italiano, que yo soy italiana, y aquí en España he visto que es bastante común escribir los alumnos, hablar los alumnos, los obreros, los trabajadores, y no sé si es un hecho de comodidad, que es más fácil, más corto y todo esto, porque esto se notaría más a nivel escrito, porque cuando uno no pone los alumnas, alumnos, en realidad esa es una falta peor para mí, porque a nivel hablado tal vez es también un problema de, digamos, de idioma al mismo tiempo, y también porque muchas veces, bueno, en ciencia política no mucho, pero por ejemplo en algunas facultades es verdad que hay un porcentaje masculino mucho más elevado, como las materias científicas, ingeniería, esto está cambiando, pero sigue un poco así, digamos, las cosas, un mundo masculino. Se ha referido a lo largo de la historia el idioma y el lenguaje a hombres, y hasta hace muy poquito tiempo no se ha introducido la variable mujer dentro del panorama histórico y político. Yo suelo utilizar alumnos porque me parece que es una forma de economizar el lenguaje y más práctica, bueno, sobre todo cuando tienes que explicar otras muchas más cosas, ¿no? Sí, alumna utilizaría alumnas cuando me refiriese exclusivamente al género femenino, y si no, pues utilizo la palabra alumnos.
explico que estoy demasiado habituado al modelo tradicional que me resulta un poco difícil cambiarlo. Y tengo algunas dudas sobre el lenguaje tan políticamente correcto, si no hayamos llegado a ciertos límites un poco absurdos. Creo que es mi posición. Creo que en cualquier caso, ya sé que el feminismo más radical lo niega, creo que hay se exagera la importancia del uso del lenguaje como discriminatorio, pero en fin, eso es otra polémica. ¿Podéis identificar alguna asignatura donde haya la perspectiva del género? En políticas públicas, alguna vez se ha hecho incidencia en eso, en ver ejemplos de políticas de igualdad, ¿Qué profesora es? Bustelo. Sí, en antropología. Tomamos mucho en cuenta lo que es el género y vemos cómo se crea, en qué influye el género en la sociedad. ¿Podrías nombrar alguna autora de ciencia política? Hannah Arendt, y no recuerdo nada más. De ciencia política quizá menos, pero en temas de cooperación y desarrollo, pues ahí no digo bastantes, pero bueno, Irene Rodríguez Manzano, Begoña Leira... Consuelo Laiz. ¿Alguna más? No se me viene ahora ninguna a la cabeza. ¿Habéis sido testigos o habéis vivido alguna experiencia sexista, racista o homófoba en clase? Acción no, algún comentario sí, alguna opinión sí, alguna opinión sexista, racista no, clasista sí, pero acción directa de alguien, la verdad es que no. Sí, alguna vez algún profesor ha dicho algún comentario, no explícitamente, pero sí sexista. No he sido testigo nunca de ninguna acción sexista o homófoba o racista dentro de la facultad o en clase o en ningún aspecto dentro de esta facultad. Nunca he visto casos de actos discriminatorios por cuestión ni de género, ni de religión, ni de orientación sexual. No, la facultad no, para nada. No lo he sido directamente, pero sí que es cierto que siempre hay una especie de segregación de grupos de amigos, que lo noté sobre todo en primero de la carrera. Pero bueno, poco a poco se fue solventando y creo que no hay como tal racismo o discriminación alguna si pasa un tiempo determinado. Sí. Siempre de todo, ¿no? No, pero se han habido comentarios discriminatorios hacia... En clase, sí. Yo apoyo eso. No apoya. No he tenido experiencia. Ninguna, ¿verdad? ¿Creéis que se produce algún tipo de trato diferenciado entre chicas y chicos en el aula? Yo no lo he percibido así. La sensación que yo tengo, al menos, es que el trato es igualitario. Hay obviamente, ciertos debates interesantes. Cuando hablamos de la expansión de la democracia, las estudiantes mujeres a veces recuerdan con razón que la expansión de la democracia estuvo limitada durante mucho tiempo al voto masculino. No, tampoco es... creo que haya visto una diferencia de trato entre alumnas y alumnos dentro de las clases. Lo que observo es que en las clases hay una proporción, hay un número muy parecido de estudiantes hombres y mujeres, y que además hay representación de mujeres de distintas culturas, de origen asiático, americano, africano, y no he visto en ningún momento, no he sido testigo de ningún caso de discriminación. La igualdad máxima existe. Como última conclusión que hemos extraído de todas estas preguntas que hemos realizado en la facultad, decir que todas las personas a las que hemos entrevistado, tanto profesores como alumnas, una vez más, saben decirnos por lo menos una autora en femenino de ciencia política. No obstante, y esto sí que es un punto a decir a favor o en contra de esta situación, son escasos los nombres de autoras, en cambio sí, muy comunes, el nombre de los autores en este campo.